lo digo porque lo digo porque el lenguaje y la forma y el planteamiento va desde el aula, va desde ahí, desde la idea de primaria y secundaria también, claro. Pero la idea es transmitirlo como algo que nos pueda ser práctico y que de alguna manera nos dé pautas en función de la experiencia que hemos ido teniendo, a cómo ponemos dentro de un diseño curricular. No solamente quiero caer en lo formal, es decir, podría ser incluso un planteamiento de lo no formal, pero qué pautas o qué pistas creo que se integran para trabajar la mirada ecosocial y competencial dentro de un diseño curricular. ¿Cómo lo integro? Para que no se me quede fuera. Vamos a ir a por ello, y tenemos una horita e incluso menos, y lo tengo muy ajustado, o sea que vamos a ir a por ello. Mirad, me gusta empezar como pensando, bueno, lo que yo me encuentro en los coles. Yo cada día voy a un cole con profesorado, vengo de estar en una formación ahora mismo, y lo que me encuentro, siendo súper optimista, y está muy bien, es pues, no sé, un día en valores o en tutoría organizan una charla sobre personas refugiadas, o un día hacen un taller en conocimiento del medio sobre el cambio climático, o de pronto en segunda evaluación en castellano o en valenciano hacen no sé, una redacción sobre violencia machista, y todo esto se acompaña de trasfondo pues, con una campaña solidaria de recogida de alimentos. Esto, como siendo muy optimista, muchas veces me encuentro en las escuelas, ¿no? Pero al mismo tiempo, en esta escuela, que vamos a pensar, entre comillas, que está en un camino muy ecosocial, no hace falta que lo leáis, pero en conocimiento del medio, pues no se trabaja a partir de problemáticas relevantes, ni se aborda, por ejemplo, el hecho histórico con una mirada de género, solamente se tocan los epígrafes del libro así como están sin más. En castellano no se trabaja en las asambleas, ni los debates, ni tampoco las tertulias dialógicas. Y bueno, los textos que se escogen son los que aparecen en el libro, en la primera página, y no hacen mucho más, ¿no? O en matemáticas, las estrategias metodológicas que se emplean se centran en la competitividad, pero no se emplean dinámicas verdaderamente cooperativas en las que la inclusión es fundamental. Y además es que el espacio, lo que sucedió en el patio hace un ratito, esa oportunidad que surgió, un debate, un problema, un conflicto, pues no da tiempo a trabajar en el aula porque al día siguiente hay examen de sociales y es que no nos da tiempo nada más que a corregir las actividades de sociales y seguir hacia adelante, ¿no? Entonces esa escuela, esa que decíamos antes que hacía un montón de cosas, le sucede lo que a muchas, que es que aquello que se trabaja, esa charla sobre personas refugiadas, el taller sobre cambio climático, las reacciones sobre violencia machista, se queda como en compartimentos estanco, apartado, lejos. Yo a veces digo que, y se llama a veces en los minutos, es fuerte, ¿eh? Pero en los minutos de la basura de la educación. Es decir, a veces se trabaja este concepto como cuando me queda tiempo o cuando me sobra tiempo, incorporo estos aspectos. Sin embargo, culturalmente al alumnado, cuando hacemos esto, le estamos diciendo que no es relevante. Es decir, le estamos diciendo que, bueno, lo traigo con buena intención y está guay hacer un taller de esto y creo que la intención es potente, ¿no? Pero que al mismo tiempo, todo lo que no evalúo, todo lo que no incorporo en los últimos niveles de concreción curricular, no es tan importante. Por eso, cuando todo lo que vamos a trabajar aquí, ¿no? Y todo el planteamiento es de una escuela que quizás no tiene por qué hacer tantas cosas alrededor, pero sí coge y en las asignaturas, en los diseños curriculares, integra la mirada y le procura decir al alumnado que culturalmente es relevante lo que se va a abordar en términos ecosociales. Porque no solamente lo trabajo en el aula, dentro de la asignatura, sino que incluso lo evalúo. Yo creo que va a estar ahí como una de las claves. Por tanto, el tema es que no solamente sean píldoras que yo incorpore de vez en cuando, sino que lo importante es alejarse de esa visión reduccionista y compartimentada en pequeños ámbitos como de aplicación concretos, ¿no? Hablo de un día de cambio climático y de cómo esto le afecta a, por ejemplo, no sé, vamos a poner el sur de Madagascar y esas sequías, pero hago una pincelada de una charlita. No, no. Cuando hablamos de educación ecosocial, tiene que quedar claro que no se aprende de golpe. Que igual que yo cuando hago la multiplicación previamente he trabajado la suma y la resta, y cuando yo trabajo cualquier concepto previamente he tenido que basarme en los conocimientos previos, la educación ecosocial se secuencia, se incide, se complejiza, se sistematiza y va de la misma manera, ¿no? Por tanto, lo interesante en esta perspectiva es que hay unos elementos no curriculares. Bueno, en la escuela todo es curricular, pero que se me entienda cuando digo curricular o no curricular es lo que sucede dentro del aula, en los horarios lectivos, y lo que sucede fuera del aula, ¿no? Y estos elementos no curriculares son muy potentes y yo me parece tienen que empujar, ¿no? El comedor escolar, el patio, esa resignificación o repensar la manera del patio, ¿no? Y que el espacio del fútbol ocupe otro lugar, los pasillos, qué efemérides escogemos, cómo diseñamos y planteamos el huerto escolar, qué tipo de extraescolares escojo.
¿O qué tipo de actividades complementarias escojo? ¿Cómo complementan esto, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo hago con otras entidades del barrio o con otras entidades del municipio? ¿Cómo llevo esto a mi programación del centro o a mi programación general anual? ¿Cómo toco la mediación escolar? Esto es muy importante. Pero nuestra sensación es que cuando vamos a lo estrictamente curricular, a lo que sucede en el aula, los niveles de transformación son más amplios. Y por eso hablamos de programar con enfoque ecosocial, porque lo que hablamos de programar es cómo acudo a los últimos niveles de concreción curricular, es decir, a lo que sucede en el aula, en las asignaturas, porque vemos que esto tiene mayor capacidad posteriormente de que el alumnado sea un agente activo de cambio, un agente activo en favor de la emancipación o en favor de la transformación ecosocial, ¿no? Bien, y dentro de esto, ahora hablaré de este esquema, ¿eh? Pero lo que voy a proponeros es cómo vamos a esa perspectiva, ¿no? A esa perspectiva de tocar dentro de las asignaturas, sabiendo que lo otro tiene que empujar, pero que si podemos elegir energías, creo que tiene que estar en el diseño de situaciones de aprendizaje, ¿no? Bien, ¿en qué me voy a basar para hacer este planteamiento? Me voy a basar en los aprendizajes ecosociales que tenemos como marco teórico, que creo que nos van a ayudar desde tanto de la formación que estáis haciendo, que creo que desde perspectivas no solamente indígenas o desde la Amazonía vais a ver muchas interrelaciones, sino desde una perspectiva como amplia ecosocial, tanto eco como social, y este marco teórico o este marco de aprendizajes ecosociales viene de Yayo Herrero, ya la conocéis destacadamente, y de Luis González Reyes, mi compañero, que a lo mejor es menos conocido, pero también es maravilloso como Yayo. Y voy a plantearos en qué aprendizaje nos basamos para integrarlos dentro de las situaciones de aprendizaje, porque en las próximas sesiones iréis viendo qué va apareciendo. En resumidas cuentas, la educación ecosocial es aquella que capacita al alumnado para ser un agente activo, importante esto, competencialmente activo, es decir, hablamos de que el alumnado sea capaz de saber hacer por y para la justicia social, la democracia y la sostenibilidad ambiental. Aquí hay tres pilares básicos. Y dentro de estos tres pilares básicos vamos a enmarcar una serie de aprendizajes que integraremos en las situaciones de aprendizaje. Pero los tres puntos o tres pilares básicos, por eso se llama ecosocial, es la justicia social, la profundización en los procesos participativos, bueno, el ámbito de la democracia y la sostenibilidad ambiental. Pero la complejidad quiero que se entienda dentro de esos tres pilares. Vale, ¿cuáles son esos aprendizajes clave que os voy a plantear para programar con enfoque ecosocial? El primero es el concepto de codependencia, que seguro que manejamos ya perfectamente, ¿no? De Yayo. Bueno, no es de Yayo, pero que Yayo habla tanto, ¿no? El reconocernos como una especie de codependiente lo vemos como un aprendizaje fundamental clave, ¿no? Interiorizando la ecodependencia humana, es decir, saber que formamos parte de la trama de la vida desde una perspectiva completamente horizontal respecto al resto de especies a las que necesitamos para poder vivir. Y de hecho, más bien lo que necesitamos es la especie humana al resto de especies, sino al contrario, para poder sostener la trama de la vida. Y reconociéndonos como una especie ecodependiente, pues yo creo que es fundamental venerar la biosfera, ¿no? Valorar la importancia de la biodiversidad, de sus servicios ecosistémicos, de los regalos de la vida. Y venerar, que es un palabra grande, pero es un palabra que además en comunidades indígenas creo que suena muy bien y suena en una relación mucho más armónica con el entorno natural y la biosfera, ¿no? Por tanto, si nos sentimos y nos reconocemos como una especie ecodependiente que necesita del resto de especies vivas y de los ecosistemas sanos para poder funcionar, pues es importante conocer a la biosfera, conocer cuál es su funcionamiento. Esto sería el siguiente bloque de aprendizajes clave, ¿no? Comprender que la biosfera es un sistema complejo, con bucles de realimentación positiva, negativa, que cambia, que no es lineal. Entender cuáles son esas bases del funcionamiento de la Tierra. A veces una situación de aprendizaje va simplemente sobre la fotosíntesis o sobre la hojarasca y el humus y la importancia del humus para la vida. O a veces va sobre, en secundaria, sobre el cierre del ciclo del nitrógeno. Pero hablamos de que un aprendizaje fundamental es conocer ese funcionamiento de la vida, porque si no lo conocemos es difícil que sepamos que no estamos haciendo correctamente, que está impactando, que está cambiando, ¿no? Y valorar que las soluciones que la naturaleza ha encontrado son mucho más complejas y profundas que las de la especie humana puede encontrar con todos sus términos de tecnología implicados en ella, ¿no? Por tanto, la biomímesis quizás es la estrategia más interesante y más adecuada para intentar vivir vidas dignas dentro del marco, dentro del techo ecológico y sobre un suelo social, ¿no? Es decir, dentro del marco y los límites biofísicos que nos da la naturaleza. Bien, si queremos conocer el funcionamiento de la naturaleza, también tendremos que, o si lo conocemos ya, asumimos que estamos en un marco de crisis civilizatoria.
Y asumir esa crisis civilizatoria nos sitúa en la posición no distópica ni negativa, sino en la posición de decir, bueno, ¿qué podemos cambiar, no? A mí me gusta lo que plantea mucho Yayo en su último libro, ¿no? No es pesimismo, no es una cuestión de pesimista, es una cuestión de identificar esos elementos para poder acudir a escenarios ecotópicos o maquetas de sociedades ecotópicas, pero identificando cuáles son los elementos que no funcionan bien. Cambio climático, las tasas actuales de extinción de especies, la degradación de los ecosistemas, reconocer los límites de los sumideros de la Tierra, o también entender pues, que estamos viendo que hay una crisis, una escasez enorme de recursos minerales y energéticos, y valorar soluciones que vayan a la raíz, que no sean soluciones de final de tubería, ¿no? El coche eléctrico, o los drones polinizadores, o no sé qué, todas las cosas que el propio sistema capitalista procura seguir diciéndonos que son las soluciones, pero dentro del marco de la idea hegemónica del crecimiento ilimitado, ¿no? Pues no, quizás tenemos que cuestionar y replantear yendo a soluciones que vayan a la raíz de los problemas, ¿no? Bien, en este sentido, cuando ya identificamos que estamos en esta crisis civilizatoria, otros aprendizajes clave son aquellos que nos potencian como agentes de cambio ecosocial. Y para ello es muy bueno reconocer lo que ya se ha hecho, el papel de los movimientos sociales, sus logros, que han conseguido realizar, cómo lo han hecho. Al mismo tiempo, ir buscando y desarrollando actitudes y capacidades para construir tejidos relacionales resilientes al tiempo, a las situaciones, es decir, salir del individualismo máximo, ¿no? Y sobre todo en esta etapa, en este momento vital en el que el individualismo tiene tanta fuerza e ir entendiendo que es fundamental trabajar en colectivo y avanzar en colectivo, desarrollando la empatía corta, larga distancia, espacial y temporal, con personas y con especies, que esta muchas veces se nos olvida y tenemos esta idea tan antropocéntrica en general e insisto, yo ahora que he estado en la Amazonía, he tenido suerte, pues no, ni mucho menos esta perspectiva antropocéntrica integrada dentro de sus maneras de entender las relaciones sociales y naturales, es decir, las conexiones van mucho más allá y conecta con el resto de especies, ¿no? Y después planteamos cómo desarrollar el pensamiento holístico y crítico partiendo de lo próximo y acudiendo posteriormente a miradas globales. Al alumnado le ayuda mucho partir de cuestiones próximas que puede identificar y conocer y posteriormente acudir a perspectivas más globales. En esto entraríamos en esta mirada holística o sistémica, pero sí que ayuda mucho en las situaciones de aprendizaje no hablar del oso polar directamente o del pingüino de no sé dónde, sino hablar de lo próximo, de algo que conoce, que identifica, que se conecta y se vincula socioafectivamente para poder después entender mucho mejor qué es eso de las islas de plástico del Pacífico o qué es eso del impacto sobre las minas, en las minas de cobre en Chile o me da igual, para entender mejor qué está sucediendo en otros ámbitos, con miradas más globales. Y por último, algo que dice la LOMLOE, que me parece muy potente, y esto lo planteamos como un aprendizaje ecosocial, es desenvolvernos en escenarios de incertidumbre radical, potenciando la creatividad. Porque estamos en escenarios de incertidumbre radical. Pensemos solamente en la cuestión climática. En esta cuestión climática, bueno, en esta cuestión climática digo, en esta gran problemática, en este contexto climático en el que ese incremento del grado y medio desata fenómenos atmosféricos extremos como los que estamos viviendo. Además, en una tesitura de incertidumbre, mi alumnado va a manejarse ahí los próximos 80 años y va a tener que manejarse con respuestas creativas. Es decir, buscando cómo poder responder de diferentes maneras ante lo que se está provocando, ¿no? Y lo que está viviendo ya en el presente, ¿no? Planteamos que bien, ante esto tenemos que desarrollarnos personal y comunitariamente de manera adecuada y de manera sana. Y ahí viene el concepto de interdependencia que tanto también destaca Yayo. Igual que no podemos sostenernos sin unos ecosistemas sanos, no podemos sostenernos si no ponemos en el centro las vidas y sabemos que, jope, que necesitamos del resto de personas para poder estar bien y que somos vulnerables. No solamente en la infancia, en la vejez y cuando estamos enfermos y enfermas, sino en todos los momentos. Y esto es muy importante, interiorizar esa radical interdependencia y reconocernos como una especie vulnerable y asumir la corresponsabilidad de los cuidados sociales y ambientales dentro de las posibilidades vitales de cada momento, ¿no? Ya enfocando hacia el final, los últimos bloques de aprendizajes, hablaríamos de justicia social. Pero es importante, y esto Mara destacaría mucho, seguramente, o saldría, la mirada interseccional. Porque no es lo mismo hablar de desigualdad poniendo solo un foco que entendiendo cuál es la perspectiva interseccional que atraviesa cualquier cuestión de justicia social. Yo pongo un ejemplo. Yo hago mucha cooperación en Madagascar.
Pues una niña de Madagascar no simplemente es una niña de Madagascar, es una niña negra del sur global, de una zona rural, de una comunidad indígena, que está en una situación de trabajo infantil y que encima está desnutrida. Le atraviesan un montón de desigualdades y de injusticias y creo que es importante cuando ponemos el foco desde esa mirada, esas gafas, es importante incorporar la perspectiva interseccional, ¿no? Por eso es un aprendizaje que también abordamos mucho, ¿no? Igual que las relaciones jerárquicas, como que no son las únicas posibles, sino que tenemos que buscar otro tipo de relaciones horizontales en la organización social y económica, o valorar algo tan sencillo con el alumnado y que el alumnado lo incorpora mucho, que es entender que cualquier cuestión que no es universalizable es un privilegio. Y partiendo de ahí, de esa perspectiva, pues ver cuáles son las necesidades básicas y cómo las podemos satisfacer de manera que a todas las personas les pueda llegar, ¿no? Esto era los nueve lo trabajan en infantil y en primaria y es muy importante cómo incorporarlo y se puede hacer en las situaciones de aprendizaje, ¿no? Acabo. La última perspectiva de aprendizajes que vais a ver que vamos a ir incorporando es los relacionados con la democracia. ¿Cómo favorecemos herramientas de reflexión y de toma de decisiones colectivas, incorporando y valorando las aportaciones de mujeres y hombres diversos y de interculturalidad? Y además de aquellas que no se les suele dejar opinar tan habitualmente, ¿no? Tenemos situaciones de aprendizaje, por ejemplo, que incluso incorporan una silla vacía, el alumnado, teniendo en cuenta las generaciones que están por llegar. Algo tan sencillo como esto. O situaciones de aprendizaje en infantil y en primaria que para la toma de decisión de una mejora en el patio del cole tienen en cuenta lo que pensarían o intentan pensar o intentan tener en cuenta lo que pensarían las hormigas, los árboles, la tierra, el suelo y las abejas. Y este ejercicio de intentar poner voz a aquellos y aquellas que no tienen voz es súper importante dentro de nuestro planteamiento de maquetas de sociedades mucho más ecotópicas, ¿no? Bien, nos manejamos dentro de estos saberes o de estos aprendizajes psicosociales dentro del marco de la policrisis o de la crisis multidimensional que ha definido la LOMLOE, o que define no solamente la LOMLOE, sino que define el sistema educativo. Consejo Europeo, ojo, poco sospechoso de progresista, etcétera, la UNESCO e incluso Naciones Unidas, decimos, vale, en realidad esos aprendizajes psicosociales responden perfectamente al marco que da la LOMLOE para trabajar en las situaciones de aprendizaje y vamos a ver cómo ahora los trasladamos porque dice, oye, es que estamos en esta crisis multidimensional que no voy a abordar en esta formación porque lo habéis trabajado ya y vamos a ver cómo estos aprendizajes psicosociales nos ayudan a responder a estos retos del siglo XXI. Y pongo aquí estas seis esferas eco y sociales como básicas, que son realmente las que de manera muy central recoge el alumno en su perfil de salida, o los retos centrales que recoge el alumno en su perfil de salida. Pero esto evidentemente lo podríamos complejizar, pero vais a ver que todos los aprendizajes psicosociales están dentro de esta fotografía, ¿no? Están dentro de estos ámbitos y van a ir apareciendo. Bien dicho esto, ya tenemos nuestro marco que yo siempre le digo al profesorado, oye, si no sentimos que es importante, primer planteamiento, no hay capacidad de transformación. No hace falta que diseñemos situaciones de aprendizaje. Porque si no sentimos que el marco es relevante, que la problemática es compleja y que mi alumnado en los próximos 80 años se está encontrando no problemas, sino contextos permanentes de crisis climática, de pérdida masiva de biodiversidad, de déficit, no, de pérdida masiva de minerales y de recursos energéticos, de incremento de las desigualdades, de aumento de los belicismos. Es decir, si no entendemos que el contexto de mi alumnado es este, es muy difícil que me ponga a diseñar una SDA que vaya en profundidad a dar respuesta a ese contexto, que ya de por sí me ha abierto la ventana al alumnado. Por lo tanto, bien, primer punto, si nos sentimos que es importante, no hay transformación sin emoción. Hay que sentirlo en profundidad y ponernos en marcha en torno a ello. Vale, ¿qué hacemos con este marco que nos hemos dado? Vamos a aterrizar totalmente, ¿vale? Voy a lo muy práctico. Tengo el marco de aprendizajes psicosociales, sé, por lo que hemos dicho al principio, que voy a ir a por las situaciones de aprendizaje, no a por lo que envuelve lo curricular. ¿Qué me permite el alumno y por qué es importante? Fijaos, el alumno habla de, y permitidme que vaya un poquitín así hacia adelante, habla del perfil de salida. Ahora, me quedo aquí. El alumno dice, tenemos un perfil de salida, que lo bueno que ha hecho es, ese perfil de salida, en vez de decirnos que el alumnado tiene que, cuando acabe la educación obligatoria, incorporarse al mercado laboral, estar preparado para ello, dice, no, no, no.
Cuando termina la educación obligatoria, el alumnado tiene que ser capaz de dar respuesta a los retos del siglo XXI. ¿Cuáles son los retos del siglo XXI? Los define la LOMLOE, pero son un poco lo que ya estáis diagnosticando, lo que tenemos muy claro y que no voy a incidir, pero os los he dejado en diapositivas que yo comparto estas presentaciones de cuáles son los retos del siglo XXI que define la LOMLOE, que son esta crisis multidimensional. En términos prácticos, en las situaciones de aprendizaje, no nos va a importar demasiado eso que define el perfil de salida de esos retos. No estamos obligados y obligadas a que en mi situación de aprendizaje yo le diga a mi alumnado, vale, voy a trabajar esta competencia específica, este descriptor operativo, esta competencia clave y este reto de perfil de salida. No. El alumno dice, tengo unos retos del siglo XXI en el perfil de salida. Para dar respuesta a estos retos, el alumno ha definido 8 competencias clave que están por encima de las asignaturas, no están insertas en las asignaturas. Esto es importante a la hora de pensar en situaciones de aprendizaje porque no estáis obligadas a hablar de cada competencia clave. Para cumplimentar estas 8 competencias clave tengo unos descriptores operativos, que son los niveles los niveles, vamos a decir como los objetivos de cada competencia clave, ¿no? De consecución de cada competencia clave, que el alumno ya ha vertebrado con las competencias específicas. Es decir, están enganchadas ya a través de los descriptores operativos, las 8 clave, con las específicas de cada asignatura. De manera que si trabajamos las específicas todas, sin excepción, de cada asignatura, yo ya estoy garantizando trabajar los descriptores operativos, las competencias clave y, por tanto, de alguna manera, el perfil de salida del alumno. Por tanto, ¿para qué sirve esta parte de arriba en términos prácticos? Sirve para inspirar y para definir las intenciones educativas de mis situaciones de aprendizaje. Es decir, para definir los desafíos y los retos que voy a trabajar en mis situaciones de aprendizaje, que obligatoriamente tienen que ser ecosociales. Y esto es importante aclararlo. No es un profesor o una profesora motivada porque tiene ganas de hablar de cambio climático o de justicia restaurativa. No, obligatoriamente la ley me pide que mis situaciones de aprendizaje, a través de los desafíos y retos que trabaja, den respuesta a los retos del siglo XXI. Sí o sí. ¿Desde matemáticas también? Sí, también desde matemáticas. De manera que en términos prácticos, vamos a partir de las específicas para las situaciones de aprendizaje para programar, no de los saberes básicos. No se diseña una situación de aprendizaje ni se programa pensando en, oye, ¿cómo trabajó la Primera Guerra Mundial? No, se trabaja pensando en el para qué y no en el qué. Esa es una diferencia importante entre las unidades didácticas y las situaciones de aprendizaje. En las unidades didácticas yo pensaba en el qué y veía cómo lo trabajaba posteriormente en mi unidad didáctica. Una situación de aprendizaje piensa en el para qué y a partir de aquí escoge los saberes básicos. Yo pienso en qué específicas voy a trabajar, para qué quiero hacer esto. Y cuando yo sé, lo tengo claro, la problemática que voy a abordar y para qué lo voy a hacer, escojo los ingredientes. A mí me gusta resumir una metáfora muy simplona que es, yo a mi alumnado le enseño a conducir, no le enseño las partes del coche. Las partes del coche las tiene que aprender y es importante para saber conducir. Pero en realidad lo que le voy a evaluar y la situación de aprendizaje y lo que va a llegar a terminar en su producto final es sobre que sepa conducir mi alumnado. O otro ejemplo, mi alumnado tiene que poder preparar una cena sabiendo que tiene 10 personas invitadas, estoy haciendo una metáfora, ¿eh? 10 personas invitadas que tienen intolerancia a la lactosa 1 tal, y entonces baja al barrio a comprar diferentes ingredientes. ¿Yo le evalúo de que memoriza todos los ingredientes? No. Le evalúo de que es capaz de organizar una cena, cocinarla, prepararla, sabiendo los ingredientes, movilizando los saberes básicos. Por tanto, es más importante pensar que lo que quiero trabajar es cómo trabajo, por ejemplo, la mirada de género en el hecho histórico, o cómo trabajo la mirada ecológica o la justicia restaurativa dentro del estudio del hecho histórico. Voy a poner un ejemplo que me estoy improvisando, que es, estoy trabajando el colonialismo, el imperialismo o el neocolonialismo desde una comunidad mapuche chilena en la perspectiva, o si queremos, desde la Amazonía. Y lo que hago es ver cómo incorporo la perspectiva de la justicia restaurativa, pues planteando al alumnado en un momento, en un momento de la SDA, pues cierto role-playing, en el que hacemos un juicio, uno representando a la comunidad mapuche y todos al Estado español, sabiendo que la comunidad mapuche ha denunciado al Estado español por la deuda histórica, social, cultural y ecológica
llevada a cabo por el impacto que tiene a través de las diferentes empresas en la Araucanía chilena, me lo estoy inventando. Dicho esto, lo que planteo es el para qué es más importante y tiene una estructura jerárquica la NOE. Partes de las específicas y vas hacia abajo. De manera que una SDA, y cuando programemos, vamos a pensar primero en el para qué, sabiendo que la parte de arriba es la que me va a inspirar, la parte de arriba, perfil de salida, los retos, son los que me va a inspirar a la hora de decidir qué escojo, hacia dónde apunto, de manera obligatoria. Y es una cuestión de mirada. Yo hablo mucho y siempre digo esto, no es tanto una cuestión de, oye, la cuestión es que ahora en matemáticas, y pongo la menos susceptible, matemáticas tengo que hablar, por ejemplo, Carlos, de lo que contamina comprar aguacates chilenos. No, no es todas las sesiones hablando del aguacate chileno, ni todas las sesiones hablando de las abejas, ni todas las sesiones hablando del río contaminado debido a la minería o del lago Titicaca que ha hecho un desastre por culpa de la minería. No, yo activo, yo planteo este desafío reto a partir del cual mi alumnado vamos a movilizar una serie de saberes básicos para dar respuestas a problemática. Yo al alumnado le planteo que traer aguacates chilenos a los supermercados kilométricos tiene un impacto, una huella de carbono gigantesca. Después trabajo las operaciones combinadas, manejo las operaciones combinadas, ayudamos a que prenda, evidentemente, las operaciones combinadas, y después esos conocimientos se aplican en el cálculo de la huella de carbono sobre la alimentación kilométrica. Y esto al profesorado le ayuda mucho, nos ayuda mucho, porque de pronto digo, la movida es que no tengo que eliminar mis unidades didácticas. No, las podéis incluso reaprovechar y algunas de ellas tener muy claras, porque con tal de que tú a esa unidad didáctica le incorpores un reto desafío ecosocial, y ahora veremos un producto final ecosocial que dé respuesta, más que suficiente. Vamos a ir al entresijo, ¿vale? Bien, aquí os dejo estos textos, pero por si alguien quiere como copiar y pegar dentro es Real Decreto, ¿vale? Una situación de aprendizaje, por tanto, ¿qué es? Para programar. Una situación de aprendizaje tenemos que entender que no es una unidad didáctica, que es un contexto concreto de aprendizaje, yo diría que cerrado, y con esto lo justifico diciendo, no se vale hablar de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y ahora añado, y añado, y añado. No, no, no. Tiene un reto o un desafío lo suficientemente abstracto o abierto para que no sea cómo ordenar las mesas. No, no, no. Un reto, un desafío que vertebra la SDA, al cual hay que dar una respuesta a través de lo que se llama producto final. Ese producto final es una respuesta competencial y para llegar ahí movilizo saberes básicos que me ayudan a poder dar esta respuesta competencial. Esto es una situación de aprendizaje, por eso es un contexto concreto de aprendizaje en el que se propone un reto al que hay que dar una respuesta competencial. Y para ello movilizo, manejo, aprendo saberes básicos. ¿Qué quiere decir esto? Que una situación de aprendizaje, cuando programo, pienso en retos y desafíos que tengan sentido vital para mi alumnado y que mi alumnado pueda dar respuesta competencial y para ello movilizo saberes y aprendo saberes que me van a permitir dar esa respuesta competencial. ¿Qué hay por encima de una SDA en todo caso? ¿Unidad didáctica puede estar por encima de una SDA? No. El único paraguas que hay por encima de una SDA en todo caso es un proyecto. Yo tengo un proyecto del otoño en infantil o en primaria, me da igual, o incluso en secundaria. Y dentro del proyecto otoño yo tengo una SDA sobre el humus y una SDA sobre las especies de fauna y flora. O yo tengo un proyecto Amazonía y dentro del proyecto Amazonía tengo una SDA que pone el foco en la cuestión relacionada con la pérdida masiva de biodiversidad y otro relacionada con las cosmovisiones indígenas. Y cada una de esas dos SDAs tiene un producto final propio, es decir, tiene una intención educativa, un desafío y un producto final. Está en el marco de la Amazonía del proyecto, pero cada una tiene su SDA. Por tanto, yo os animo a que cuando programéis con esta perspectiva, en esta formación que estáis haciendo tan potente, si pensamos en la Amazonía, claro que la podemos incorporar en las SDAs. Y puedo pensarlo hasta en forma de proyecto de trimestre, en el que yo, de ese proyecto de trimestre, que pongo el foco en la Amazonía, aunque pueda partir de elementos próximos, lo que hago es ver, bueno, por un lado, cuál es el impacto ecológico y por otro lado, cuáles son las cosmovisiones de las cuales puedo cambiar mi visión o puedo incluso entender otras maneras de relacionarme con mi entorno y que representan o que pueden representar esa zona de la Amazonía en la que estamos trabajando o abordando. Y esto lo abordo en lengua. ¿Por qué? Porque empleo textos y tipologías textuales que se acercan a ello. Ya, Carlos, pero esto entonces es que en lengua todo el rato voy a hablar de las cosmovisiones indígenas. No.
Quiere decir que yo el texto en el que introduzco la SDA me va a traer esa cuestión, que yo activo, conecto con sus conocimientos previos, saco y después trabajo la tipología textual, la gramática, la ortografía, pero cuando llego al producto final, que voy a hacer un seminario por grupos de personas expertas en clase, en el que van a presentar infografías y textos descriptivos argumentativos, abordan sobre las cosmovisiones indígenas en la Amazonía, la temática, y hacen una muestra en la escuela. Ese es el tema. El tema no es que quitamos saberes o quitamos contenidos, todo lo contrario. El tema es que los aprendemos de manera más significativa, porque lo estamos aplicando en la problemática. Por tanto, ya quiero que pongamos ahí el foco, ¿vale? Cuando pensemos en las SDAs y en cómo programar, no es cambiar drásticamente las unidades didácticas, no es cambiar drásticamente todo lo que tenemos, es girar la mirada, hacer ¡pam! Donde pongo el foco, lo pongo aquí. Algo que mi alumnado pueda conectar, el nivel de complejidad es adecuado para mi grupo clase y además le permite a mi alumnado desarrollar competencias. Estas competencias específicas de la ley. Fin de la historia. ¿Cómo lo podemos hacer esto o cómo se aterriza de una manera más fácil, más clara? Paso estas frases, todo esto es del Real Decreto, ¿vale? Pero lo paso para ir como a lo más mollar. Una situación de aprendizaje, cuando programemos, tiene que tener estas tres partes. Pero cuando programamos de manera competencial, ecosocial o no, ¿eh? O sea, bueno, como estoy intentando justificar, siempre tiene que ser ecosocial porque me lo pide la ley. Pero lo que quiero decir es que siempre tiene que tener estas tres patas. Una SDA tiene que tener fase de activación, de desarrollo y de aplicación, en los pesos que os estoy sugiriendo. Ojo, importante esto. 10% activación, desarrollo 70, aplicación 20. Importante, antes de explicarlas, ¿cuánto debe durar una SDA? Con carácter ecosocial como cualquier inspección. Un diseño curricular. Si estáis en secundaria o estáis en primaria y trabajáis en la SDA por una sola asignatura, no más de 15 sesiones, no menos de 7 sesiones. Si estáis trabajando por ámbitos en secundaria, de manera interdisciplinar en primaria o con enfoque globalizador en infantil, no tiene que durar más de 25 a 30 sesiones ni menos de 10 sesiones. Ahora lo justificaré. Repito, si es de una sola asignatura, 7-15. Si es interdisciplinar por ámbitos o por enfoque globalizador, 10 a 25-30. ¿Por qué se plantea esto? Se plantea para no perder el enfoque competencial. Si hay algo obligatorio de por ley, es que lo competencial tiene que estar. Cuando vemos y revisamos, no desde FUEN solamente, pero desde FUEN que revisamos un montón y trabajamos en parte una SDA con centros de formación de profesorado de comunidades autónomas y revisamos y con inspección educativa y se pasan de 15 sesiones y van a 25 tal, el alumnado pierde, cuando llega al producto final, pierde el activador o el reto. Olvida, o sea, se pierde. Y entonces pierde el carácter competencial y ya no es correcta. Es una unidad didáctica, que no es lo que toca. Y menos de 7, ¿por qué no? Porque no permite llevar a cabo, no permite poner en marcha estas tres fases: activador, desarrollo y aplicación. Vemos SDAs de 5 sesiones, de 4 sesiones, en las que se llega a la fase de aplicación demasiado rápido, de manera que no se profundiza en las respuestas competenciales. Hace falta cierto recorrido para llegar a la respuesta competencial. Por tanto, pensando en una SDA de unas 12 sesiones, aprox, ¿vale? Dentro del marco que nos estamos dando, pensemos que activamos siempre es una sesión, sesión y media. Nunca nos pasemos de sesión y media. Porque lo que buscamos es activar, despertar el interés introduciendo el reto desafío. Yo aquí introduzco el reto desafío, mi alumnado, a través de unas... Yo siempre decimos dos subfases en esta primera fase: experimentación, reflexión, un vídeo potente, un testimonio de una persona, digo indígena, pero me da igual, una persona del sur global, unas imágenes, una complementaria en la que visitamos un centro, una entidad del barrio, unas imágenes puestas por la clase en las que se tienen que posicionar en función de su opinión. Experiencia y reflexión sobre la experiencia, procurando sonsacar sus conocimientos previos, sin validar ni negar, simplemente sonsacarlos y ver cuál es el punto de partida sobre esa temática, y al mismo tiempo sin introducir elementos curriculares. No partimos de, vale, ¿cuáles son los elementos del relieve? No, esto ya será en fase de desarrollo. ¿O qué requiere un ecosistema para estar sano? No, eso ya es fase de desarrollo. Fase de activación, despertar el interés, introducir el reto o desafío. Fase de desarrollo, 70%, movilizar los saberes básicos. Aquí a saco. Y si tenéis unas unidades didácticas
ya programadas, súper chulas, que os funcionan muy bien en historia, pero que no tienen la parte competencial y no tienen activador ni producto final, aprovechad esa unidad didáctica que tenéis muy chula y le metéis un activador y un producto final y la podéis transformar a competencial. Yo os aconsejo a veces empezar por ahí. 70% del peso. Aquí movilizamos saberes básicos. Ya hablaremos de esto en la próxima sesión, pero a través de diferentes técnicas metodológicas, estrategias afines al LOMLOE, a lo ecosocial y a lo competencial. Y llegamos a la fase de aplicación, 20% producto final, no más de dos actividades de producto final. Importante también esto porque muchas veces se presentan cuatro actividades de producto final, se complejiza, se amplía, se alarga y de pronto le perdemos también el foco competencial a la SDA. Y no va de eso. Dos actividades de producto final. Importante el producto final. Uno, que esté conectado con el desafío que introducimos en el activador. Es decir, tiene que tener una conexión directa con lo que activamos al principio. Si activamos con un testimonio de una persona del sur global, de un vídeo, una videollamada, con una persona que está defendiendo un río, porque hay una contaminación, ves, hay un impacto a través de una mina, en la fase de aplicación tiene que dar respuesta a eso que activamos al principio. Muy importante. Y segundo objetivo del producto final, movilizar por lo menos la mitad de las competencias específicas que habéis indicado en la concreción curricular de la situación de aprendizaje. Me explico. Si en la concreción curricular de la SDA habéis dicho que vais a trabajar tres competencias específicas, garantizad que vuestro producto final es suficientemente competencial como para, por lo mínimo, movilizar dos de ellas. Es decir, que vuestro producto final por lo menos ponga a funcionar dos de esas tres. Esto es lo que venimos planteando. ¿Por qué? Porque el producto final es el que demuestra al alumnado haciendo. Por lo tanto, tiene que tener una conexión competencial adecuada. ¿Vale? Esas son las claves de estas tres fases por las que vamos a recorrer cuando programéis una SDA con un sentido competencial y ecosocial. ¿Qué tiene ¿Cuál es también el interior de una SDA? Bueno, pues una SDA tiene su intención educativa, su concreción curricular y su secuencia didáctica. Yo siempre digo que la intención educativa es el alma, es la mirada. A mí es lo más importante. Y hoy es una sesión muy unidireccional y os pido disculpas por ello, pero en la próxima, que va a ser con dinámica, hablaremos de la intención educativa y haremos una dinámica sobre diseño de intención educativa. ¿Vale? Ya, la próxima es taller. Hoy es un poco chapa directa para plantar las bases, ¿vale? Y os pido disculpas. Pero la intención educativa es el alma de la SDA, es la mirada, es en la que definimos el reto desafío que se va a abordar en la SDA, qué título y qué narrativa tiene la SDA y cuál es el producto final. Esa parte, insisto, es la clave de una situación de aprendizaje. Estamos más acostumbrados y acostumbradas a trabajar bien la secuencia didáctica, metodologías innovadoras, no sé qué, no sé cuántos, y nos cuesta mucho más encontrar el propósito de la SDA, la mirada, la intención educativa. Y eso es lo que abordaremos ahora enseguida, os pondré ejemplos, ¿vale? Concreción curricular, lo que acabamos de decir. Ahora vamos a darnos unos términos prácticos más. ¿Cuántos criterios, competencias y saberes debería tener una SDA? No solamente en esta formación, sino en general. Si trabajáis en secundaria o en primaria en una sola asignatura, una SDA no debería tener más de 3 específicas, no debería tener más de 10 criterios de evaluación y no debería tener más de 12 saberes básicos. Importantísimo, sobre todo los criterios. Ahora hablaré por qué. 3, 10, 12. Si trabajáis, sin embargo, en secundaria por ámbitos, o en primaria interdisciplinarmente, o en infantil con enfoque globalizador, las cantidades serían 6 específicas máximo, 12 criterios máximo, 15 saberes máximo. Lo voy a justificar. De nuevo, encontramos que cuando desde hace ya años nos envían situaciones de aprendizaje con un montón de criterios de evaluación, y hablo de 21 criterios, porque de pronto tienes la idea y dices, es que se puede trabajar todo esto. No. En la concreción curricular se indica solo aquello que se va a evaluar. De todo lo que vas a trabajar, tienes que dejar indicado cuando programes solo aquello que vas a evaluar de lo que vas a trabajar. E incluso aunque después trabaje más cosas porque tu clase se ha motivado y cuanto más azúcar, más dulce y les mola un montón la temática, vale. Pero tú aquí indica un acuerdo de mínimos. Porque cuando tú garantices este acuerdo de mínimos y a inspección educativa le dices esto, lo que tienes que hacer después es evaluar esto. Cuando tienes 22 criterios de evaluación y te pones a evaluar 22 criterios de evaluación, se complejiza, se vuelve enorme y se pierde el carácter competencial
cagada de nuevo y hemos tenido un diseño que no es correcto, es una unidad didáctica. Por tanto, 3, 10, 12 cuando pensemos en programar y 6, 12, 15 cuando hablemos de enfoques globalizadores o interdisciplinares, ¿vale? Importantísimo estas pautas que nos demos para no complejizar ni ampliar y perder el carácter competencial que no lo queremos hacer. Por tanto, tenemos su concreción curricular que yo le llamo el esqueleto. Si la intención educativa es el alma, la concreción curricular es el esqueleto, es el que sostiene el acuerdo de mínimos curriculares y de ley de mi SDA. Porque, ojo, por mucho que queramos tener una intención súper ecosocial de mi diseño curricular, y lo quiero tener y tengo muchas ganas, no perdamos de perspectiva que se sostenga correctamente sobre la ley. Porque cuando más se sostenga sobre la ley, más va a perdurar. Incluso aunque os vayáis de ese centro, os cambiéis o cambiéis de curso. Y tenemos que ser muy estratégicas con esto. Tenemos que pensar que lo que yo diseñe tenga suficientes criterios específicos, esté bien vertebrado y que tenga un giro de mirada, un cambio de mirada, una intención educativa ecosocial. Y esto es lo que se sostiene, lo que perdura y lo que convenceremos a nuestros claustros para hacerlo y para evaluarlo. Claro, yo estoy diciendo todo el rato que vamos a intentar evaluar lo ecosocial. De hecho, lo vamos a hacer ahora brisco, ¿vale? Bien, os pongo algunos ejemplos ecosociales en el tiempito que me queda, que sé que me quedan solo 10, 12 minutos. Os pongo ejemplos de situaciones de aprendizaje que estamos trabajando en institutos, colegios y centros de infantil con carácter ecosocial, sobre cuestiones parecidas a lo que estáis abordando y algunas diferentes, bueno, para que tengamos ejemplos. Importante, el título siempre en forma de pregunta activadora, de pregunta motivadora, detonante, digo yo a veces, ¿vale? Una SDA no se puede llamar la población española. No. O no, no, no. Siempre en forma de pregunta, porque ya tiene el tono de reto y desafío. Aunque la pregunta de la SDA, del título, no tiene la obligación de describir toda su esencia del reto y desafío. No. Lo que busca es que de manera informal despierte el interés del alumnado. ¿Cómo sería la historia si la escribiese una mujer negra de un país del sur? ¿En qué cosas básicas no requerimos la ayuda de otras personas? ¿Por qué un banquero cobra mucho más que una limpiadora? ¿Por qué algunas poblaciones indias norteamericanas en las decisiones importantes que tenían que tomar ponen una silla que representaba la séptima generación? ¿Cómo sería tu vida actual si no existiesen los móviles? ¿Cuánto petróleo comes en un día? ¿Por qué las tareas de cuidado las realizan mayoritariamente las mujeres? ¿Se puede cerrar los ciclos de materiales dentro de una economía lineal globalizada? ¿Cuáles son mis privilegios? ¿Pueden cuidar las ciudades? ¿Conoces colectivos que funcionan horizontalmente? ¿Necesitamos de otras personas para ser felices y vivir dignamente? Bajo tenéis como un poco el reto que hay de por medio, ¿vale? ¿Pueden las personas ser ilegales? ¿Puede ser justo algo que no es universalizable? ¿Puedo opinar sin agredir? ¿La guerra es un negocio? Todas estas son situaciones de aprendizaje que hemos hecho con colegios y con institutos. Este es el título de la SDA. Más, ¿son inevitables las desigualdades? ¿Qué hacemos para desarrollar la empatía con las personas y seres vivos que no conocemos? ¿Qué elementos de nuestro orden jurídico se deben a las luchas sociales? Más sencilla para infantil y primaria. ¿Podemos usar todo el agua que queramos? ¿Qué pasa si se van las abejas de mi barrio? ¿Por qué en la naturaleza no hay cubos de basura pero está todo limpio? ¿Por qué en otoño mi barrio se llena de hojas? ¿Puede vivir un pingüino en Valencia? Disculpa, soy de Valencia. ¿Qué nos aporta la naturaleza a lo largo de 24 horas? ¿Cómo regulamos la temperatura de clase sin contaminar? ¿Cuántas piscinas puedo llenar si no como aguacates durante un año? Bien, lo que vengo a plantear es que el título tiene esa idea, ¿no? De activar, de tal, ¿no? Narrativa. La narrativa es, en términos legales, la justificación de la SDA que le entregáis en vuestras plantillas a inspección educativa. Pero no hay que entenderlo como justificación de la SDA hacia el profesorado. Es una narrativa pensada hacia el alumnado. Es una formulación pensada en el alumnado. La narrativa es en 4 o 5 líneas, algo que, o sea, expresa cuál es el desafío o reto de la SDA, cuál es la intención educativa de la SDA. ¿Tiene relación nuestra salud con la salud del planeta? ¿Una alimentación sana ayuda a tener un planeta sano? Investigar el origen de los alimentos que consumimos, los tipos de producto y su composición, etiquetado, y analizar el impacto que tiene sobre el medio ambiente haciendo una comparativa con una dieta saludable y justa. Esto es una narrativa de SDA, de carácter ecosocial. Otra narrativa. En nuestro entorno convivimos con personas de distintas nacionalidades y distintas culturas. La diversidad nos ofrece la posibilidad de enriquecernos culturalmente, sin embargo, no siempre se aprecia como riqueza. Encontramos actitudes xenófobas y racistas que mellan en la convivencia y el diálogo y discriminan a las personas migrantes
que llegan a nuestra escuela. Escúchalo y valoramos todas las voces de nuestro entorno, las silenciamos con el insulto. Son en 4 o 5 líneas una explicación de la intención educativa que el alumnado cuando las escucha o las lee, si se las escribe a la pizarra, ya sabe cuál va a ser el foco, la mirada de la SDA. ¿Esto quiere decir que toda la SDA vamos a estar hablando de esto? No. Voy a hablar de distribución de la población por sexo y por edad, de tasas de natalidad y de mortalidad, de análisis de pirámides de población, todo lo que trabajamos a nivel legal. Pero la problemática que subyace la mirada de la intención educativa va a ser sobre la diversidad cultural y lingüística de mi barrio. Bien, producto final, la tercera pata de la intención educativa. Producto final no tiene que ser fantasía y fuegos artificiales. Importante, tiene que ser algo realista, que movilice específicas correctamente y por tanto un debate. Puede ser un producto final. Y que conecte con el activador que planteamos al principio. Un buen debate es un producto final maravilloso. Regar adecuadamente de manera autónoma el huerto escolar en infantil con la cantidad de agua precisa es un maravilloso producto final. Pongo muchos ejemplos aquí. Hacer un mural colaborativo, exponer a través de una infografía los resultados de una investigación, diseñar, comunicar y expresar una campaña de sensibilización, simular un seminario a través de personas expertas, pues a través de una temática ecosocial, participar en un role-playing, en un juicio como el que os he dicho antes del Tribunal de los Pueblos de una comunidad mapuche chilena contra el Estado español, acudir a diferentes espacios de la escuela de manera autónoma, en infantil, saludando adecuadamente y valorando el trabajo de las personas es un buen producto final. Hacer una cartelería es un buen producto final. Fijaos, yo os voy a pasar un documento con la formación. Bueno, con esta formación os vamos a pasar un montón de material gratuito que os voy a enseñar rápidamente sobre más unas 150 propuestas de situaciones de aprendizaje ecosociales con título, narrativa y productos finales y algunas descargables gratuitas ya sobre cómo se diseña una SDA, lo que os estoy explicando paso por paso, y sobre posibles temáticas a trabajar en las SDAs, temáticas ecosociales, ¿vale? Son varios documentos, ahora lo veréis. Bien, dicho esto, los últimos 4 minutos que me quedan, que ya lo tengo controlado, 4 o 5 minutillos. Dicho esto, ya tenemos la imagen de una intención educativa, vale, ya sé hacia dónde quiero disparar, perdón, no me gusta ese término, hacia dónde quiero enfocar, qué título, qué narrativa, qué producto final, tengo clara el alma de la SDA. ¿Cómo nos ponemos a diseñar, cuando yo tengo claro esto, cómo me pongo a diseñar la concreción curricular para programar, ¿no? O sea, estoy pensando en programación y quiero hacer una SDA ecosocial, ¿cómo me pongo a diseñar su concreción curricular? Yo os aconsejo estos pasos, seguir estos pasos a la hora de programar. Primero, lo primero ya lo hemos hecho. Hemos escogido la problemática ecosocial hacia la que nos vamos a dirigir. Ojo, que esto a veces es lo más difícil, ¿eh? Yo siempre recomiendo haceros una nube de problemáticas, es decir, como una especie de 4 o 5 problemáticas relevantes, bien conectadas con vuestro alumnado, que tengan sentido vital para vuestro alumnado, que sepáis que pueden gustarle, conectarles, que el nivel de complejidad es adecuado. Y esto os vamos a compartir un documento con unas 200 problemáticas a abordar. ¿Vale? Pues si no se os ocurre a veces, hemos descrito como unas 200 para trabajar en secundaria, primaria e infantil. ¿Vale? Lo primero es eso. Cuando tengo esto y defino un posible reto, una temática y un posible reto, escojo las específicas. ¿Qué específicas voy a desarrollar para trabajar esta problemática? ¿Qué específicas? ¿Qué dos o tres? Pues estoy en una interdisciplinar, que 4, me da igual. Pero importante primero pensar en la temática, la problemática, el desafío y tal, y después en las específicas. Cuando ya tenéis esto, que por cierto no se puede tocar ni una palabra en las específicas, ni un número ni nada, ya yo os recomiendo haceros un pequeño borradorcito de narrativa y de producto final. Es decir, yo ya sé el reto y tal, yo ya sé las específicas, me hago un borrador de narrativa, se me ocurre una pregunta, un par de frases y de posible producto final que voy a abordar. Pero me lo hago ahí, ¿eh? O sea, no me lo hago antes. En ese momento empiezo a pensarlo, pero como un borrador. Ya tengo esto claro. Ahora me es más fácil escoger los criterios y los saberes básicos. Aquí viene la magia de lo ecosocial. ¿Tenemos capacidad de retocar algo, los criterios o los saberes básicos? ¿O de matizar o de resignificar alguno de ellos? Sí. No hay problema porque cojáis 1 o 2 criterios y los resignifiquéis incorporándole el matiz ecosocial. O resignificáis uno de ellos, de los que tenéis en el currículum, e incorporéis uno de formulación nueva, de cero. Esto se puede hacer sí, siempre que garantices que estás desarrollando las competencias específicas indicadas en tu concreción curricular. Entonces, legalmente se puede hacer sin problemas. Mi consejo, que no sea más de 1 o 2.
Es decir, uno o dos criterios, uno o dos saberes básicos de cero que no están en el currículum que yo incorporo. ¿Para qué hacemos? ¿Por qué os doy este consejo? Porque en realidad, como hemos dicho al principio, todo lo que no se evalúa pierde importancia. Si yo no meto aquí uno o dos criterios de carácter ecosocial y uno o dos saberes básicos de carácter ecosocial, no los evalúo. Se volverá a quedar un poquito en los márgenes, en las periferias. Pero si lo incorporo aquí, lo evalúo y por tanto le estoy diciendo a mi alumnado que tiene importancia. Consejo, no más de uno o dos criterios, no más de uno o dos saberes, para que no se complejice, para que no sea muy grande, para que no, lo que hemos dicho antes, no sea muy abstracta. Pero se puede, y es el gran punto de programar con enfoque ecosocial, llegar a este último nivel de concreción curricular. Tocar el criterio, tocar el saber básico para garantizar que lo voy a evaluar. Importantísimo, ya estoy acabando, me quedan 2 minutos, ¿vale? Pero, Digo, Carlos, solo porque ha llegado una pregunta por el ah, chat que dice si puedes poner algún ejemplo de resignificar. sí, imaginad que tengo un criterio que me habla de, yo qué sé, del pensamiento crítico o de la expresión oral, el desarrollo de la... Es que os he compartido un documento, que es este, que os pongo un montón de criterios ya resignificados. Hay por lo menos 300 criterios y unos 400 saberes básicos. Bueno, pero fuera de tener el ejemplo, imagina que tenéis un criterio de evaluación que dice, que habla de la cohesión social y el no sé qué, no sé cuántos, en conocimiento del medio de primaria. Trabajará sobre la cohesión social y será capaz de discriminar tal, 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 en clave de exclusión y de no sé qué. Y yo de pronto le digo, eso mismo, le doy un cambio y lo que hago es, dentro del marco de, es capaz de identificar discursos discriminatorios y continúo con la redacción del criterio que había antes. Y entonces lo que hago es simplemente resignificar la primera parte porque se adecua mejor a mi situación de aprendizaje que va sobre discursos de odio o va sobre discursos discriminatorios o actitudes xenófobas y racistas. Lo mismo es, va sobre expresión escrita y sobre expresión oral o sobre no sé cuántos, pero le doy un apellido, ¿vale? Aquí os he dejado como unos 300 criterios para infantil primaria y secundaria, como resignificados para que directamente, si no se os ocurre, cogéis, copiáis y pegáis y lo podéis integrar, ¿vale? Pero me refiero a esto. Pero a veces no hace falta ni resignificar. A veces directamente cojo uno de nuevas, o sea, uno de cero. Y digo, vale, cojo este de cero y se lo incorporo. Siempre buscando no pasarnos de 10 como decíamos antes, ¿vale? Pero si lo incorporo, para no olvidar que si, creo que os he puesto aquí un ejemplo, no, el próximo día yo os los enseño, ¿vale? Pero que si yo quiero que mi alumno sea capaz de discriminar un discurso de odio, o un discurso, yo creo que es importante, lo incorporo como, perdón, como criterio de evaluación y lo incorporo, ¿vale? Por lo tanto, aquí va a estar el punto clave dentro de la programación a la hora de hablar de lo ecosocial para que se evalúe, porque todo lo que no se evalúa pierde importancia. Y ya último punto, lo que hago ya es diseñar la intención educativa. Yo tuve un borradorcito aquí, ya me he hecho toda mi concreción curricular y entonces ya me hago mi narrativa, mi producto final y mi título. Ya tengo claro, a lo mejor es el mismo título que pensé al principio, pero ya dejo cerrado mi título, mi narrativa y mi producto final. Y eso ya es como ¡pam! Lo tengo claro y de este alma ecosocial no me salgo. De este propósito no me salgo. Y en todo caso, os animo que aquí y solo aquí transversalicéis los ODS. ¿Y por qué aquí y solo aquí? Porque yo sugiero que no partáis de un ODS para hacer una SDA, porque la problemática de un ODS, de ODS, el alumnado muchas veces la ve muy abstracta, muy lejana. Es mejor partir de un elemento concreto, una problemática que conozca y después transversalizar los ODS. Dicho esto, ya sé que ya es la hora, pero yo lo que os vamos a compartir es este documento que va paso por paso con ejemplos para infantil, primaria y secundaria, para el diseño de situación de aprendizaje con enfoque ecosocial, ¿vale? Este con 152 propuestas concretas de situaciones de aprendizaje con título, reto y productos finales. Hay un montón de retos y productos finales. Este con los criterios de evaluación y saberes básicos. ¿En base a qué? En base a los aprendizajes ecosociales que os he nombrado al principio. Todo lo que veis se distribuye en base a los aprendizajes ecosociales que he descrito al principio. Y este documento sobre evaluación competencial, que lo haremos en la próxima sesión, con perspectiva ecosocial, que esto es lo más difícil muchas veces. ¿Vale? También os he puesto un documento sobre 200 posibles temáticas ecosociales en base a los aprendizajes ecosociales que he descrito al principio. Pero bien, dicho esto, ¿qué os sugiero que vayáis pensando? No como trabajo ni faena, pero sí como vayáis pensando. Como la próxima sesión sí ya es taller, ¿no? Ya la vamos a enfocar como más en aterrizar, lo que estaría muy guay es que empezaseis a pensar en una temática a tratar para vuestra SDA,
¿vale? Una temática ecosocial clara, definida, que realmente vayáis a trabajar, ¿vale? En relación a lo que define el perfil de salida y bien contextualizada con vuestro alumnado y con vuestro grupo clase. Podéis mirar el documento que os vamos a pasar, este con problemáticas, y escogerlo. Y aquí pongo, realizamos la intención educativa, pero no, la haremos en el taller. Pero quería ir pensando y como un poco madurando ahí qué título puede haber, qué narrativa, qué producto final. En la próxima sesión iremos a por ello, ¿vale? Pero importante que vayáis como ya un título chulo, una narrativa, tal, para definir ese alma que vamos a hacer de la SDA, ¿vale? Título, narrativa y producto final. Si alguien lo tiene y lo acaba, maravilloso para la próxima sesión porque iremos haciendo más, ¿vale? Pero sí la problemática, sí el título, narrativa y producto final con todo lo que hemos ido diciendo. Dicho esto, para cumplir estrictamente con los tiempos, si a alguien le apetece igualmente, aquí tenéis mi correo o mis correos para que si alguien tiene ya alguna que tiene hecha, que le apetece preguntarme alguna cosa y me la envía, yo tardo 3 o 4 días en devolverlas revisadas. Y lo hago en todas las formaciones. Y que le apetezca que tenga una hecha y me la quiere enviar, yo se la envío en 3 o 4 días con comentarios de alguna sugerencia o de lo que sea, para ir definiendo bien ahí el carácter ecosocial de las situaciones de aprendizaje dentro de las pautas que nos hemos dado. ¿Vale? Ahora sí, me callo, perdonad por esta unidireccional sesión de hoy, pero la próxima nos vamos al taller y nos escuchamos y nos vamos contando y sobre todo vamos diseñando para que sea muy práctico lo que hacemos. Pero sí que era importante marcar las pautas básicas hoy para tener el foco de cómo programamos con esas cantidades, cifras, sesiones, todo esto con enfoque social. Y era solo una horita, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vamos hasta con tarea, ¿no? Gente, eh, yo oigo 200 y digo, uy, a ver, venga, tenemos un montón de material que nos inspira, además de toda la formación que nos ha dado hoy Carlos. Así que nada, os animo a que pensemos en ese alma, ¿no? Nos has dicho así, ¿no? Que vamos a trabajar sobre el alma, así que pongamos también nuestra alma en lo que nos mueve, ¿no? Y nos gustaría transmitir para la próxima sesión. Carlos, muchas Sí. gracias. Impecable en el tiempo, ¿eh? Qué control. Bueno, respetando el tiempo de la gente. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos en una semana. Yo voy a compartir, tenemos una plataforma Moodle donde voy a compartir la presentación y los materiales que nos comentas y voy a comentarle a la gente que no está hoy también que se miren ojalá la formación y empiecen a pensar un poquito. Claro que sí. Pues muchísimas gracias Muchísimo. y nos vemos en una semanita. A ver, aquí en el chat dicen que muchas gracias, así que bueno, nos vemos en una semana. Es que ricasco guztiei, muchísimas gracias a todas y a Gracias a todos. Un todos. abrazo. Buena tarde. Chao. Gracias a Buena todas. tarde. Adeu, adeu. Adiós.